Amigos y amigas de Conciertos Perú, mi nombre es Gerardo Silva, soy antropólogo y llevo más de una década como periodista musical. Esta vez estamos estrenando un nuevo segmento que hemos llamado Hablemos de Música, una oportunidad para discutir distintos temas relacionados a la música, no solo como partitura, como sonido, sino como contexto, la construcción social de los significados que hacemos de forma individual o colectivamente. Este primer capítulo está dedicado a la relación entre música y juventud, porque todos cuando hemos sido jóvenes o somos jóvenes, hemos tenido una relación importante con la música en cuanto a la construcción de nuestra propia identidad, ya sea individual o colectivamente. Todos hemos pasado por este momento en el colegio cuando descubrimos la banda musical que nos representa, el género musical en el que encontramos nuestra colectividad, en el que nos sentimos parte de algo importante. Uno de los ejemplos más antiguos en cuanto a la relación entre jóvenes y música lo encontramos en Franz Liszt y su llamada Lisztomanía. Podemos ver la película de 1975 con el cantante de The Who interpretando a Franz Liszt. Se habla de que Franz Liszt es el primer rockstar de la música romántica de mediados del siglo XIX. También tenemos la canción Lisztomanía de Phoenix, So Lisztomania, de su disco Wolfgang Amadeus Phoenix, jugando con la idea de estos grandes virtuosos de la música romántica y los ídolos juveniles que ya surgirán a mediados del siglo XX. Los conciertos de Franz Liszt eran muy parecidos a lo que tenemos hoy en día, con jóvenes en éxtasis, prácticamente pogueando, gente fuera de control, totalmente compenetrados con la música. Se dice que las mujeres se desmayaban, que se recogían las colillas de sus cigarros, que se salía todo de control, con una música bastante distinta a lo que entenderemos como las músicas juveniles del siglo XX, ¿no? Sigue siendo música clásica. Pero si hablamos de las músicas del siglo XX, de todas maneras tenemos que hablar del jazz. El jazz a partir de la década del 20 y con más énfasis en la década del 30, gracias a la aparición de la radio, ingresa al mainstream gracias a el género conocido como swing, que es una versión domesticada, suavizada del jazz tradicionalmente de las comunidades afroamericanas. Es a partir de Benny Goodman que tenemos el salto del jazz, en este caso la música swing, hacia el mainstream. En estas épocas del 30 había un baile relacionado al swing que escandalizaba a los padres de familia de entonces. El Lindy Hop, que es un estilo de baile que surge en Harlem, tradicionalmente en las comunidades afroamericanas, y que es gracias a Benny Goodman y la difusión que tiene a través de la radio que llega a muchos jóvenes blancos y, por ende, comienza la preocupación de los adultos por esta música y este baile rebelde, desenfrenado, sexual, etc. En 1935, Benny Goodman tiene una de sus giras más importantes y llega a la costa oeste de Estados Unidos, al Palomar Ballroom de Los Ángeles. Y desde entonces ya se hablaba de que habían más de 2.000 jóvenes esperándolo afuera del concierto, dispuestos a bailar este nuevo baile que escandalizaba, muy parecido a lo que en los 50 tendríamos con Elvis Presley, cuando Elvis Presley pasa de ser Elvis a Elvis da Pelvis en su primera aparición en televisión nacional. Pero de todas maneras, cuando hablamos de música pop, el mainstream pop, tenemos que hablar de Frank Sinatra. Para muchos hoy en día Frank Sinatra puede ser sinónimo de una música para adultos, una música del pasado, una música anticuada. Pero a mediados del 1940, Frank Sinatra era un verdadero fenómeno juvenil. Hay que considerar que ya en esta época el micrófono permite innovaciones en el modo de cantar. Ya no hay que estar gritando y proyectando la voz acústicamente. El micrófono permite susurrar y tener una voz romántica, seductora, con los que Frank Sinatra enamora a todas las jovencitas de esta época de Estados Unidos y se convierte en un fenómeno a nivel nacional. De ahí tenemos sus icónicos conciertos en el Teatro Paramount de Manhattan. Entre 1942 y 1944 se hablaba de que las afueras del Teatro Paramount estaban llenas de orinas de jovencitas fuera de control, cautivadas por la voz romántica de Frank Sinatra interpretando estos clásicos del jazz. Pueden también googlear el Columbus Day Riot. Sucedió el 12 de octubre de 1944 como un ejemplo de estos jóvenes fuera de sí. Ya en la década del 50 tendríamos esto con el rock and roll o en los 60 con los Beatles. Pero de todas maneras, es en los 50 que la juventud toma un protagonismo
fundamental en la sociedad de Estados Unidos y de Europa. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vive un proceso de bonanza económica y del conocido baby boom. Ya tenemos estas imágenes clásicas del padre de familia haciendo la barbacoa en el jardín, llega la mamá con las limonadas heladas y están los hijos rubiecitos jugando en el jardín con el perro labrador. Es cuando Donald Trump dice "Let's make America great again", hagamos América grandiosa otra vez. Se refiere a estas épocas de Estados Unidos. Esta bonanza económica que tiene Estados Unidos y Europa, que se reconstruye rápidamente tras la Segunda Guerra Mundial, permite un espacio de protección para la juventud. Con esta protección además viene un consumo gracias a las propinas que reciben los jóvenes. Estas propinas son usadas para una industria enorme del consumo juvenil que surge con las revistas, el cine, los discos, moda, etc. A mediados del 50 tenemos muchas películas icónicas que romantizan con la idea de la juventud. Podemos hablar de Rebelde sin causa, con James Dean que se rebela contra todas las instituciones adultas y muere dejando un cadáver joven y hermoso. O tenemos El Salvaje, The Wild One, con Marlon Brando y su pandilla de motociclistas Black Rebel Motorcycle Club. Hay una escena memorable de esta película en la que está Marlon Brando y su pandilla. Una chica se acerca, ve sus casacas de cuero que dice Black Rebel Motorcycle Club y dice ¿contra qué se rebelan? Y Marlon Brando dice What you got? ¿Qué es lo que tienes? O por ejemplo Semilla de Maldad con la canción Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas, que además es la primera canción de rock and roll que suena en el Perú. Sin duda, el siglo XX es la edad de la juventud y que la juventud toma un rol protagónico en la sociedad. Pero ¿cómo es que las ciencias sociales y las teorías han estudiado a estos jóvenes? ¿Y cómo es que la juventud ha ido cambiando a lo largo del siglo XX, así como las teorías para entender la juventud? En la década del 20 había una visión biologicista, médica, psicológica de la juventud. Tenemos a Stanley Hall diciendo "Boys will be boys", los muchachos serán muchachos. No hay que preocuparnos tanto por su rebeldía, por sus conflictos, porque es algo natural en el sentido más estricto de la palabra, prácticamente hormonal. Es decir, que la juventud es una categoría universal que sucede en todas partes del mundo con todas las personas que llegan a la adolescencia. Sin embargo, una de las grandes críticas a esta teoría universalista de la juventud viene a partir de la escuela norteamericana culturalista, la escuela de Franz Boas, en especial el trabajo de Margaret Mead y su famosa etnografía, un gran bestseller, La adolescencia en Samoa, publicada a finales de la década del 20. Margaret Mead va a una isla en la Polinesia buscando una cultura que no tenga ninguna relación posible con Occidente. Y ahí se da cuenta que la adolescencia no es ni conflictiva, ni problemática, ni rebelde, sino en cambio es una transición de la infancia a la adultez fluida, tranquila, no hay problema, nadie se rebela, los adultos no son el papá opresor, el joven no es el joven rebelde, todo lo contrario. Entonces nos damos cuenta de que no se puede hablar de una sola categoría de juventud y que la juventud no se vive de igual manera en todas partes del mundo, sino que hay un importante énfasis en el contexto social, histórico, económico, político y cómo esto condiciona lo que conocemos como juventud. En la década del 20, la Escuela de Chicago, a través de la sociología, tiene un interés particular por entender las culturas juveniles marginales que aparecen en las ciudades de Estados Unidos. Hay un interés por la marginación social, la delincuencia, la prostitución y la vida bohemia de estos jóvenes inadaptados, desadaptados, que son un problema para la sociedad. Entonces se habla de la solidaridad interna, la pugna por el territorio, la construcción de una tradición cultural distintiva. Se piensa que estos jóvenes que pertenecen a una generación que migró del sur rural a las grandes ciudades, al verse carentes de una identidad cultural, deben construir su propia identidad en estas grandes urbes. Por eso se relaciona a la juventud con un pasado primitivo. Son como los cazadores-recolectores, peleándose por el territorio.
Otra escuela importante para entender la primera mitad del siglo XX es la escuela estructural funcionalista, que como su propio nombre lo dice, trata de explicar el funcionamiento de la sociedad y las divisiones en grupos etarios para el funcionamiento de la sociedad. En esta época, la escuela se democratiza en gran parte de Estados Unidos y Europa, y se piensa que la edad es más importante que la clase social. Se piensa la juventud como una cultura autónoma e interclasista, principalmente centrada en el consumo. De ahí podemos entender gran parte de esta generación de los 50, donde la identidad juvenil estaba íntimamente centrada en el consumo de revistas, cine, música, el rock and roll. Pero si hablamos de consumo, otra escuela fundamental para entender esto es la escuela de Frankfurt y los trabajos de Theodor Adorno sobre lo que él llamó la industria cultural. Theodor Adorno escapa de Europa, de los nazis, y llega a la costa oeste de Estados Unidos y se queda sorprendido por la industria cultural de Estados Unidos, de su cine, Hollywood, Disney, y se da cuenta del inmenso poder que tienen estas industrias en el consumo de los jóvenes. De todas maneras, esta visión es la de un joven pasivo, receptor, y no es un joven activo que reinterpreta el material cultural que se le ofrece desde las grandes industrias como Hollywood y Disney. Por el otro lado, en Inglaterra surge la escuela de Birmingham y los estudios culturales para explicar las juventudes que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial. La escuela de Birmingham estudia a los punks, los skinheads, los rockers, los teddy boys, los mods, y tiene un especial énfasis en la clase social y cómo la clase social estructura estas culturas juveniles. Sin embargo, a diferencia de la escuela de Frankfurt, tenemos ejemplos como el que da Dick Hebdig en su icónico libro Subcultura para explicar cómo los jóvenes también son agentes activos en la reinterpretación de los materiales culturales ofrecidos desde la cultura adulta, mainstream, y cómo los reinterpretan y le dan un nuevo significado. Podemos ver el ejemplo del imperdible, una prenda para vestir que los punks deciden darle un nuevo significado y un nuevo uso, y se lo ponen en la cara, en la oreja. Y si hablamos de jóvenes rebeldes, la segunda mitad de los 60, especialmente finales de los 60, tenemos el tránsito de lo que tradicionalmente se habla como subcultura a contraculturas. Woodstock, Mayo en París, Tlatelolco en México, el Che Guevara, los jóvenes universitarios. Se usa las teorías de Gramsci y se habla de la juventud como esta potencia innovadora frente a la hegemonía. Ahí tenemos los ejemplos tan claros de los jóvenes estudiantes en Latinoamérica durante la década de los 70. El problema con esto es que no todos los jóvenes son espontáneamente innovadores y rebeldes. Esta teoría de que el futuro está en la juventud luego será criticada con otras culturas juveniles totalmente adaptadas a la hegemonía. Podemos pensar en el K-pop, que no tiene mucho de rebelde, o el hairspray rock, que también reproduce muchos valores hegemónicos dentro de la cultura mainstream, y otros casos. Pero a partir de la década del 80 surge algo conocido como la posmodernidad y la globalización. Entonces se cuestiona que las culturas juveniles o estas subculturas fueron armoniosas, solidarias, homogéneas, como se pensaba. Entonces, no todos los punks ingleses de los 70 eran iguales. No todos los skinheads eran iguales. No todos pertenecían a una cultura homogénea, solidaria, rígida. Es gracias a la globalización y los cambios que surgen a partir de la década de los 80 que tenemos una enorme cantidad de materiales culturales a través del cual construir nuestra propia identidad individual. Entonces yo puedo coger algo del rock and roll y el rockabilly, pero lo interpreto desde mi contexto sudamericano y lo mezclo con el folclore andino. Puedo estar escuchando black metal noruego y en un clic de distancia pasar a la salsa dura, o a la cumbia amazónica, o al vals, o al tango. Entonces, entrando al siglo XXI, la era de la información, tenemos que cuestionarnos muchas de estas teorías con las que se abordó la juventud y su relación con la música durante el siglo XX. Ya no tenemos un consumo masivo como el que temía Theodor Adorno sobre Hollywood y Disney, sino que podemos ver Bollywood, el K-pop
industrias periféricas que no solamente vienen de Europa y Estados Unidos, sino vienen de la India, de Asia, de África, de Sudamérica. También la construcción del significado a través del grupo de pares cobra una importancia fundamental en esta era de la información. ¿Cómo es el mundo y cómo quieres ser tú en el futuro? Ya no depende exclusivamente de lo que te dicen tus padres, sino de la construcción de significados entre el grupo de pares. Se habla de consumidores desterritorializados. Ya desde los 90 sabíamos cómo el metal sudamericano se comunicaba con el underground del black metal noruego y se mandaban maquetas, la influencia de Narcosis y su primera dosis, cómo fue influyente en otras partes de Sudamérica. Se trata de interacciones inimaginables en la vida cara a cara, donde si vivías en un pueblo de 1000 personas, era muy difícil encontrar otro fan de K-pop o de black metal o de UK garage. Entonces, ¿cómo pensar en las juventudes y su relación con la música en el siglo XXI? Ya no existe escenas unificadas, solidarias, cerradas, rígidas, de punks, de metaleros, de rockers, de hip hoppers. Se puede todavía hablar de subcultura, contracultura, post-subcultura o tribus urbanas. Más aún, muchas de las teorías que hemos estado abordando sirven para explicar las juventudes de Occidente, de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo explicar las juventudes de contextos como el sudamericano o el peruano? Si pensamos en géneros musicales locales, ¿cuál es la relación del huayno con la juventud? Si pensamos en fenómenos musicales locales, ¿podemos hablar de que existen géneros musicales estrictamente juveniles? ¿El vals criollo es juvenil? ¿El folclore andino es juvenil? ¿La chicha, la cumbia electrónica, el huayno, el metal? Entonces los invito a reflexionar sobre esto y comenten cuál ha sido su experiencia en cuanto a su relación con la música durante su juventud. ¿Hay música que es estrictamente juvenil y una vez que eres adulto dejas de escucharla? ¿Se puede ser punk siendo adulto? Una vez que dejas de ser joven y entras a trabajar, ¿te debes cortar el pelo y ya no puedes ser metalero? Son preguntas que dejamos abiertas y esperamos sus comentarios. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a construir su identidad durante la juventud y cómo se relacionó esto con la música? ¿Han tenido bandas que definieron su identidad juvenil? ¿Ha habido géneros musicales que explicaron cómo ustedes se sienten, quiénes son y a qué grupo pertenecen? Los invito a reflexionar sobre esto y dejen sus comentarios. Y como saben, este es el primer capítulo, esperemos que sean muchos. Comenten los próximos temas de los que les gustaría hablar. Bueno, amigos que quieran seguir hablando y discutiendo sobre temas sobre música, suscríbanse a nuestras redes y comenten sobre sus opiniones. Queremos conocer qué piensan sobre la música. Mi nombre es Gerardo Silva y eso es todo.